cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero que tomen en cuenta algo muy desde el principio. Tomen en cuenta que lo que yo leí ahorita, lo que acabamos de leer juntos, versículos de 3 al 10, es una sola frase, una sola declaración con 15 comas. Tomen en cuenta, si usted cree que eso es algo raro, quiero que entiendan que en el griego no hay puntuación, es todo una sola cosa. Le digo eso porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados ni leer ni escribir una frase tan larga. Pero ustedes observan que en la traducción en español hay solo un punto y es después del versículo 10. 15 comas son un tema. Ese tema es la gracia de Dios. Yo nombré el mensaje de la gracia desbordante de Dios. Igual que un río que se desborda y no puede contenerse, así es también la gracia de Dios. Y la gracia de Dios incluye y se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida. Incluso en las cosas que consideramos muy importantes y también en las cosas que parecen más insignificantes en nuestra vida. La gracia de Dios ahí se ve. Y debe aclarar que estamos hablando ahora, estoy dirigiendo este mensaje al pueblo de Dios. Si usted no conoce a Cristo, usted lo que necesita es ser parte del pueblo de Dios. Pero hoy estoy enfocando, este mensaje es para la iglesia, para los que conocemos al Señor. Es muy importante entender eso porque aquí Pablo está hablando también a los cristianos de Éfeso, a los de Éfeso. Y vemos entonces también que la gracia de Dios tiene su origen en Dios mismo. Y mientras existe Dios, existirá también su magnífica gracia. Y vamos a tratar de explicar, aprender hoy qué es la gracia de Dios. Hablamos mucho, es uno de los temas más tocados entre el pueblo cristiano y menos entendido. Lo vamos a ver aquí primero, que también somos salvados y preservados para siempre por esta gracia maravillosa y eterna. No olvide que la gracia de Dios es eterna. ¿Okay? No de aquí para siempre, desde antes para siempre. Y vemos también aquí que Dios ha estado obrando en nosotros con esa gracia desde la eternidad pasada hasta la eternidad por venir, futuro. Y por medio de eso, hay algunos que dicen que Dios no tiene favoritos. Es verdad que la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, pero la Biblia sí enseña que Él tiene favoritos. No tiene, pues entre los favoritos, Él no hace excepción de personas. Entre los que no son sus favoritos, Él tampoco hace excepción de personas. Pero no confunde las dos cosas. Él tiene favoritos. ¿Ok? Y dice, ¿cómo? Bueno, tenía su propia vida. Tiene hijos. ¿Cuáles son sus hijos favoritos? ¿Los tuyos o los de otros? Tiene sus hijos favoritos. Yo siempre digo, y no se ofende, yo siempre digo a mi nieta, Lidia, tú eres la Lidia favorita de mi iglesia. ¿Por qué será? ¿Qué Lidia? La amo. Yo sé que otra Lidia no se ofende, pero es mi Lidia favorita porque es mi nieta. Y ustedes saben lo que está hablando. Y Dios tiene sus favoritos. No todos son iguales para el Señor. Él tiene un pueblo favorito. Entonces, eso tiene que ver con la gracia de Dios. Por eso, la gracia de Dios, en tantas palabras, es
difícil en el sentido intelectualmente o académicamente. No. Es porque, no quiero que se ofenda, pero mira conmigo en Hebreos capítulo 5, porque aquí pueden entender algo de lo que estaba diciendo el escritor de Hebreos. Y dice aquí, en capítulo 5, versículo 11. Está hablando aquí de Melquisedec, pero yo estoy hablando aquí de la gracia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Si para un apóstol era difícil, yo me de pastor es difícil para mí también. Por cuántos habéis hecho tardo para oír. No quiero que se ofenda, pero hay muchos aquí que deben saber mucho más de lo que saben. Le dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Entonces, yo digo, Señor, quiero enseñar este alimento sólido, pero hay que molerlo para que todos puedan disfrutarlo. ¿Qué hago? Ayúdame. Entonces yo tengo todo ese tiempo orando, pidiendo al Señor que prepare sus corazones para recibir lo que voy a decir, porque no va a ser fácil para algunos. ¿Ok? No va a ser fácil. Recuerdo lo que dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, que no todos pueden sufrir la sana doctrina. La doctrina bíblica no siempre es dulce en el principio, pero después uno va apreciando más y se cambia en algo amargo en algo dulce. Y para algunos va a caer un poquito amargo, va a ser un poco no muy dulce lo que van a aprender hoy. Pero si yo les reto, yo les pido, estudien las escrituras, oren antes de leer la Biblia y verán si lo que estamos aprendiendo hoy es bíblico o no, o yo estoy enseñando algo que es antibíblico. Primero, la gracia de Dios, vemos aquí, y si cree que me equivoco, que no somos un pueblo favorecido, mira conmigo en Salmo 57. Si no todo lo que estoy diciendo está en la nota, ustedes con quien escribir, si quieren de veras aprender, escribir una nota en sus notas. Pero en Salmo 57, y vemos aquí en versículo 2, aquí David está diciendo, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. No es Dios como un favorito. Saúl no era su favorito, David era su favorito. Y él sabía que Dios lo había favorecido. Y vemos entonces también en otro lugar, si quieren mirar conmigo, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, bendito antes de Mateo, está Malaquías. Y ustedes verán conmigo Malaquías capítulo 3. Y en versículo, ustedes verán 17. Y serán para mí, los que piensan en su nombre, los que tienen al Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, que en el día que yo actúe y los perdonaré. Y ya llegó ese día. Si tú conoces a Cristo, Él actuó, Él te perdonó. ¿Ok? Y dice aquí, como el hombre que perdona a su hijo, es decir, somos hijos de Dios. Ahora regresamos a Efesios 1. Ahora vamos a hablar de la gracia de Dios para con nosotros en el pasado. Vamos a hablar del pasado, el presente y futuro. La gracia de Dios, por eso dice desbordante. La gracia desbordante. Que desborda como un río que ya no contiene las aguas. Y nada puede contener esa gracia. Si Dios ha destinado esa gracia para ti, Dios va a derramar de gran manera la gracia de Dios en tu vida. Lo vemos aquí primero, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos bendecidos, no es que seremos bendecidos.
dos es el tiempo. No hay espacio antes de la creación, no hubo espacio. ¿Cómo? Espacio es una distancia entre una cosa y otra. Como hay un espacio entre yo y esa pared. Pero si no hay pared y no estoy yo, no hay espacio. Y simplemente Dios creó el espacio, el universo. Hay espacio entre una estrella y otra, entre la Tierra y la Luna, entre los planetas. Hay espacio. Tanto que se llama espacio en el universo. Entonces Dios, vemos aquí que esa gracia de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Antes que hubo tiempo, antes que hubo espacio, Dios ya tenía esa gracia dirigida hacia ti. Dios ya te tomó en cuenta antes de que el mundo existió. Entonces vemos aquí, ya te bendijo. Y vemos aquí que esa gracia salvadora de Dios se encuentra en Cristo. Porque si te mira bien, toda bendición espiritual tiene que incluir la salvación. Tiene que incluir la salvación. Porque la salvación es un don espiritual, pero también físico. Porque un día nuestros cuerpos serán transformados. Hablaremos más de eso en unos minutos. Pero vemos aquí en versículo 3 esas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual está en Cristo. Y también nos escogió en Él. Dice, versículo 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Antes del tiempo. Antes de que hubo espacio. Una dimensión que no podemos nosotros concebir en nuestras mentes. Entonces, ya nos bendijo. ¿Cuándo? Obviamente, el Padre, el Hijo, el Espíritu tuvieron un concilio, hablaron y dijeron qué van a hacer. Y de ahí mismo escogieron a quien iban a salvar. Dice eso, no, cuando bien sigue leyendo. Versículo 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero vemos aquí la gracia salvadora de Dios. Aparte de que es en el pasado, pero también se encuentra en Cristo. Tú te miras aquí capítulo 2 de Efesios, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cristo es nuestra vida. Estamos en Cristo. Tanto que Cristo está escondido. Y nosotros escondidos con Él en Dios. Mira Colosenses. Mira capítulo 3 de Colosenses. Y aquí dice aquí, versículo 3, porque 3:3 de Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondida. Y dice, ¿qué es eso? Pues es difícil, pero si el diablo te quiere robar, si el diablo le quiere quitar a la salvación, él no puede, porque usted y yo, si estamos en Cristo, estamos escondidos en Dios. Entonces, el diablo no nos puede hallar. Oh, sí, me halla ahora para tentarme, pero mi salvación, él no puede. Estoy escondido en Dios. Y eso pasó desde antes de la creación del mundo. Más bien, la gracia de Dios te salvó antes de la creación del diablo. Porque nada fue creado cuando el Señor ya decidió salvar. Y vemos aquí que la gracia de Dios ya había sido destinada para nosotros antes de la creación del mundo. Y usted mira aquí el versículo 11, regresando a Efesios 1. En él así mismo tuvimos, ¿cómo que tuvimos? Todavía no lo he recibido, pero Dios está viendo el futuro como el pasado, y es un hecho. Eso es la gracia desbordante de Dios. Dice, en Él, en Cristo, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos salvos, tenemos herencia en Él. Y veamos aquí entonces que nosotros fuimos redimidos, somos salvos. Y vamos a ver más adelante que esta gracia que nos salva fue destinada
conforme a nuestras obras. ¿Cómo es que me salvó el Señor? ¿Cómo es que me llamó el Señor? No porque yo soy bueno, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, ahora miren, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que existiera tiempo. Esa gracia ya nos fue dada. Dios ya nos la dio antes de que nosotros existiéramos. Ahora, mira otro lugar. Mira primera de Pedro. Usted mira aquí, en primera de Pedro 1:10. Y dice aquí también, capítulo 1, versículo 10. Y dice eso. Los profetas que profetizaron de la gracia, ahora miren, la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fue destinada. La gracia que tú tienes fue destinada desde antes. Y muchos, yo sé lo que yo estoy predicando aquí. Mire, en esta ciudad, si yo diría, por lo menos yo tengo más dedos en mi mano, tendría que por lo menos más dedos de 3. No, porque hay 2 o 3 más que enseñan eso. Y hay otros que saben, pero no se atreven a enseñar eso porque no quieren ofender a la congregación. A mí no es que me gusta ofender. Yo tengo que escoger entre alimentar y complacer, o escoger alimentar con la Biblia. Y entonces, quiero que vean, ahora yo voy a dejar a cada uno aquí. Vamos a regresar a Efesios. ¿Cómo podemos leer Efesios y llegar a otra conclusión? Que Dios nos escogió antes. Tendría usted y yo, como el dicho hispano, hay que tapar el sol con ustedes. Porque aquí está muy. ¿Cómo puede uno sacar otra conclusión? No, al menos que usted tuerce. ¿Tú has visto en el mall, el pretzels, que todo está todo como tuercen los pretzels? Así uno tiene que torcer las escrituras, ¿ok? Para poder torcerlas, para ver decir lo que tú quieres que diga. Pero tenemos que leer la Biblia con una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir la verdad, y hay que sufrir la sana doctrina. Entonces vemos aquí la gracia de Dios para con nosotros. Y vemos que eso fue desde antes. Dios ya nos tenía destinado a esa gracia. Ahora vemos también la gracia de Dios para con nosotros en el presente. Ahora, cada uno de esos temas, hermanos, hay libros que han escrito. Hay libros y tantos capítulos y palabras escritas sobre eso, entre el tiempo de la iglesia. Desde San Agustín hasta los últimos escritores, hasta los puritanos. Pero hoy la iglesia se ha desviado tanto. Dice, ¿por qué? Eso no es justo. ¿Cómo es que Dios escoge a unos y a otros? Y como dice Pablo, es obvio, vamos a hacer esta pregunta, dice, ¿quién eres tú que alterques con tu creador? Porque tira la masa al alfarero que hace. Entonces, muy importante, tenemos que dar gracias, porque Él nos escogió por gracia. Nada bueno en ti, nada bueno en mí. Entonces, la gracia de Dios para con nosotros en el presente. Ya sabemos que esa gracia fue destinada, que nos fue dada desde antes de que el mundo fue creado, y ahora estamos aquí. Entonces, primero tenemos que ver que no es que vamos a tener, tenemos redención, el perdón de pecado. Mira 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por
sabe que te escogió, tenemos que entender, Él también lo hizo posible que usted y yo fuéramos salvos por la sangre derramada. Cuando pensamos en la sangre y todo lo que sufrió, la corona de espinas, los clavos por sus manos y sus pies, y todo lo que sufrió, la gracia de Dios. Tú eres salvo por gracia. Y le dice eso en muchos lugares. Aquí nomás en Efesios vamos a ver. Pero vemos también que nos dio a conocer, ahora miren, el misterio de su voluntad. Usted mira aquí el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio. Según, ahora miren, ¿sabe la palabra beneplácito quiere decir? Su buen placer. Yo me dice en términos un poco más crudo y moderno, que dio la gana. ¿Por qué me salvaste, Señor? ¿Por qué me dio la gana salvar? Es beneplácito, buen placer. Es una manera más correcta de decir, me dio la gana. Entonces no me gusta, bueno, yo no conozco tu opinión, o dicen lo que es. Entonces aquí dice, el misterio de su voluntad. El misterio en la Biblia no es como una película o novela de misterio que tú miras, ¿quién lo hizo? El misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es algo que antes estaba oculto a los hombres y Dios lo reveló y Él abrió, entonces las cortinas y nos mostró lo que antes estaba oculto. Ahora nos está diciendo, en esa época de gracia, Él está diciendo, es que, hijo, no te salve no porque tú eres bueno, pero porque yo quise salvar. Era parte de mi plan, de mi propósito. Y es el misterio de mi voluntad que le estoy abriendo los ojos. Y aquí dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿No? Muchos dicen, bueno, es que Dios sabía que yo lo iba a escoger, por eso me escogió. No crees la lectura. ¿Sabes por qué? Aquí dice, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra predestinación se encuentra más de una vez aquí. Si fuera porque Él te escogió porque sabía que tú lo ibas a escoger, es entonces postdestinación. No cree. En otras palabras, si usted cree que Dios te escogió porque Él sabía que usted lo iba a escoger, piensa lo que está diciendo. Que el Dios Todopoderoso de este universo está atado a tu decisión. ¿De veras? ¿Usted cree que Dios está atado a la decisión tuya? Porque si estuviera atado a tu decisión, todos iríamos al infierno, porque lo que hubiéramos escogido. Porque la Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que hace lo bueno, ni siquiera uno. Ahí está Romanos 3. Entonces, si Él hubiera permitido que usted escogiera su futuro, tú terminarías en el infierno. Mas en su misericordia y su gracia intervino y desbordó al punto que te alcanzó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que por tu propia cuenta tú no lo buscarías. Nadie busca a Dios. Todos aquí que hemos buscado a Dios es porque Él nos buscó primero. Él nos escogió primero. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, muchos pastores, si predican esta iglesia, los corren. Y yo digo, bueno, si me corren, yo tengo la Biblia a mi lado, hay algo demás, ¿sabes? Yo sé que la Biblia lo que dice. Y es mucho más que aquí el peso. La Biblia dice que es un regalo el arrepentimiento. Si Dios no quiere, ni arrepentirse. Usted podría hacerlo. Dice, usted no podría arrepentirse. Entonces vemos que Él nos dio a conocer, esa es parte del misterio que Dios está. Todo el tiempo pensamos, yo les digo una cosa, yo batallé con eso. Yo acepté a Cristo y en 74. Y fue en 81, 7 años y medio después, en una clase, en el Instituto Bíblico de Múnich, estaba estudiando con el doctor Nico, yo me acuerdo del maestro, y la clase era clase de romano. Y él no me convenció, nadie, no estaba tratando de convencer, nada más. El Señor me abrió los ojos. Y por 7 años yo peleaba contra los que decían, ¿cómo es que Dios escogió? Él es injusto, si no me escogió unos y otros no, ¿cómo es eso? Y después de 7 años se me quitó las camas de los ojos, me di cuenta,
estaba en el hombre. Entonces, veamos aquí, ¿por qué? Porque por 7 años yo creí que Dios me escogió porque Él sabía que yo lo iba a escoger y su decisión dependía de mi decisión. Después se me abrió los ojos, no, mi hijo, tu decisión dependió de mi decisión. ¿Por qué lo amo? Porque me amó primero. ¿Por qué lo escogí? Porque hasta el Señor dijo a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo lo escogí a vosotros. Y la Biblia está repleta de ejemplos así. Cuando el Señor dice en capítulo 7 de Deuteronomio, ¿saben que escogió ustedes, Israel? No porque son tan significantes, porque son los más insignificantes de todos los pueblos. Por eso no los escogí. Ahí está en Deuteronomio capítulo 7. Y si Dios te escogió a ti, porque tú eres el más vil del mundo. Cuando tú ves un borracho bajo un puente, o ahí en la calle, y tienes carrito de Walmart y quién sabe qué, y tiene tantas cosas, dice, por la gracia de Dios que yo no estoy. Dios me salvó, me escogió. Entonces, veamos aquí también que la gracia de Dios para con nosotros en el presente, a través de la gracia, estamos siendo santificados. Dios ha obrado en tu vida, haciéndote cada día más y más como Cristo. Él está formando en ti, moldeando en ti Cristo Jesús, el carácter de Cristo, la persona de Cristo. Dice otro lugar en la Biblia, en Corintios, que tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces Dios está cada vez moldeándonos más y más conforme a la imagen de su Hijo. Mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, y ahí dice, capítulo 8, y aquí dice, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Interesante. Eso se llama santificación. ¿Y saben lo bonito? Miren lo que dice aquí en Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1. Y mire el versículo 6. Y muy bonito. Y dice aquí, es algo que Pablo se dio cuenta. Él dice, estando persuadido de esto, 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ven ustedes, Dios empezó esa buena obra. Y si usted mira aquí, regresando a Efesios 1:4, aquí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo vamos a ser santos y sin mancha? Se llama la obra de la santificación. Y Dios nos disciplina, Dios nos enseña, Dios nos hace ver cuando andamos mal. Si tú tienes a Cristo, tú sabes lo que estoy hablando, porque si nos disciplina, esa es obra de la gracia de Dios en nosotros. Y aquí dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si te quiero ir a otro lugar, en capítulo 2, versículo 10 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Y cuándo preparó Dios esas buenas obras para nosotros? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. So, Dios está obrando en nosotros, se llama el proceso de la santificación. Entonces, ahora vemos también algo más. Tenemos acceso al trono de la gracia. Es interesante en Hebreos 4, hermanos. Usted fija bien, mira dónde se encuentra ese versículo, ¿ok? En Hebreos 4. Usted fija bien. Y cada aquí debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? 4:16. Pero fija bien lo que está diciendo aquí. Primeramente, vemos que
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque todos fallamos, todos somos tentados, todos accedemos al pecado. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La diferencia es, pero sin pecado. Después vemos el versículo entonces 16. Todos fallamos, pero no debemos de desanimarnos y desesperarnos, porque tenemos un sumo sacerdote, no en Roma, pero en el cielo. Y mira aquí, acerquémonos pues, porque dice pues, en luz de lo que hizo Cristo por nosotros, Él murió y resucitó. Acerquémonos pues confiadamente, ahora miren, al trono de la gracia. ¿Ves? Para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Misericordia, Cristo nunca tuvo necesidad de misericordia porque Cristo nunca pecó. Misericordia es para pecadores y todos fallamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir al trono de la gracia, esa misma gracia que fue destinada para ti, mi hermano, desde antes de los tiempos. Ahora dice, para alcanzar misericordia. ¿Y después qué? Y haya gracia, otra vez, para el oportuno socorro. Esa gracia de Dios nunca te va a dejar. ¿Ok? Ahora, tú puedes fallar la gracia, tú puedes dejar de acercar al trono de la gracia, pero está ahí para ti. Porque tú has sido destinado, esa gracia ha sido destinado para ti. Entonces vemos aquí, entonces tenemos acceso al trono de la gracia. No tengo que esperar a llegar al cielo, ni tengo que esperar para nada. Yo puedo al momento. Tú ve al trono de la gracia confiadamente, porque ahora tenemos un hombre, un ser humano, porque Cristo se encarnó, ahora tiene un cuerpo, y con ese cuerpo Él murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo Él? Intercediendo por ti. Él es nuestro sumo sacerdote, Él está orando por ti, y Él está enviándote más gracia, porque toda gracia viene de Cristo. Entonces, vemos aquí entonces también ahora la gracia de Dios para con nosotros en el porvenir. Esta gracia ya desde antes de la creación del mundo ya fue destinada para nosotros. La gracia ahora ya fue, vamos a decir, derramada sobre nosotros. ¿Y qué del futuro? Bueno, veamos aquí entonces ahora, vamos a regresar a Efesios 1 otra vez. Primero, vemos aquí en Efesios 1, versículo 10, ¿qué es lo que dice? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué le dice eso? Pues primero, cuando Cristo viene, va a haber muchos en la tierra que son de Él, y hay muchos que ya murieron, están con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, eso es muy importante, porque eso está relacionado con Romanos. ¿Ok? Y usted mira conmigo a Romanos. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Mira aquí el capítulo 8. Y lo voy a explicar, un poquito largo, pero vale la pena estudiarlo bien. ¿Ok? Usted mira aquí el capítulo 8. ¿Ok? Usted recuerda, fuimos adoptados por la gracia de Dios. Eso está en Efesios 1. Pero en el capítulo 8 de Romanos, y empezamos con el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no has recibido testimonio del Espíritu Santo, porque tú no eres de Él. Y si hijos,
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No dice que pero en nosotros ha de manifestarse. Sí, cuando pensamos de Cristo glorioso, nosotros también seremos glorificados y gloriosos como Cristo. ¿Sí creen? Ahora veamos la creación, porque recuerdo que leímos en Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces vamos a ver aquí simplemente que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, la creación. Ahora bien, sigue leyendo, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pues dice aquí, porque también la creación misma será libertada. Porque hay huracanes, hay terremotos, porque hay inundaciones, porque hay enfermedades, porque gente muere de cáncer. Es todo, la creación está quebrada, es como una máquina descompuesta. Dios un día va a arreglar todo, pero todo está relacionado en Cristo, con Cristo. Entonces vemos aquí versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De quién? De los hijos de Dios. ¿Y qué está pasando con la creación ahí? En el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo ven ustedes, y podemos seguir leyendo, pero quiero que entiendan. Esa es la gracia de Dios. Dios sabía que el mundo que el diablo se iba a meter, Adán iba a caer, pero Dios ya tenía un plan para redimir al mundo, hacer una tierra nueva, cielos nuevos. Eso está en Apocalipsis. Pero todo está ligado a la glorificación tuya y mía. Es lo que está diciendo. Por eso la gracia de Dios, hermanos, está desbordando tanto en tu vida que Dios dice, toda la creación va a tener que esperar hasta que tú seas glorificado. Porque Dios ha puesto tanto valor en la vida de sus hijos que nada va a pasar antes que mis hijos sean glorificados. Y después con ellos toda la creación será renovada, recreada. Y por eso digo, esa es la gracia de Dios para con nosotros en el futuro. Y veamos también que reinaremos con Cristo. Ya está, eso está, puede buscarlo después, pero eso está en segunda de Timoteo 2:12, que reinaremos con Él, porque nos hizo reyes y sacerdotes. La gracia de Dios. Hermanos, los ángeles no son reyes y sacerdotes, los ángeles no van a gobernar con Cristo. Tú vas a gobernar, tú vas a juzgar ángeles. La gracia de Dios ha hecho todo eso posible. ¿Ves? Y todo sufrimiento será erradicado para nosotros. Y si usted lee conmigo, es tan bonito. Mira Apocalipsis, el penúltimo capítulo, 21. Es increíble lo que dice. En 21, cuando le habla de la nueva tierra y nuevo cielo, pero después del versículo, en capítulo 21, y mira conmigo versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Hablando de nosotros, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Entonces va a haber esa erradicación de todo sufrimiento. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Todo eso está incluido en el capítulo 1 de Efesios. Y veamos entonces ahora también
salvados, según que las riquezas de su gracia. Ven ustedes primero nuestra salvación. Y más adelante, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ándate, cuando Cristo resucitó, Él nos dio vida. Pero yo todavía no era, ni estaba vivo, yo nací 2000 años después, no tiene nada que ver. Dios ya te escogió desde antes. Y aquí dice en paréntesis en 2:5, por gracia soy salvo. Y después usted sigue leyendo, versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. En otra palabra, el hecho que tu fe te salvó, eso fue la gracia de Dios. Porque la gracia permitió que tu fe te salvara. No hubiera sido por la gracia, ni tu fe te salvaría. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Está claro. Pero eso no queremos ver eso. Ahí está. Y vemos también que nuestra santidad delante de Él es otro propósito de la gracia, que hacernos santos. Recuerden que la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, pero yo no puedo ser santo. La Biblia dice, tiene que ser santo, pero yo no puedo ser santo. Un fracaso tras otro, una falla tras otra, me siento como hipócrita. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Mira 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Ok? Ahora, ustedes aquí también, el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, aquí dice por qué. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En otras palabras, la ley dice ser santos. La Biblia dice ser santos. La realidad dice no puedo ser santo. La gracia dice, serás santo por mí. Y la gracia te hace santo delante de Él. Esa es la gracia de Dios. Y aquí dice, ¿qué más claro quieres? Y ahí dice, en el versículo 4. Fuimos escogidos por la gracia para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos aquí también que nuestra adopción como hijos, hijos de Dios e hijas de Dios, por medio de Jesucristo, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué me adoptó Él? Por el puro afecto de su voluntad, puro afecto, su beneplácito, porque Él quiso hacer de su hijo, su hijo. Eso digo, hay cosas profundas, pero está en la Biblia. Ahora veamos también, aparte de nuestra adopción, hemos hablado de eso en Romanos, no hay que regresar a Romanos, pero ahí habla de la glorificación, la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Y toda creación vive esperando ese día. Y usted mira a 1:14, de aquí de Efesios, 1:14, del Espíritu Santo, que es las armas de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir eso? Dios compró mi salvación y eso incluye mi cuerpo glorificado, pero todavía no ha sido redimido, todavía no llegó el día de la redención. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que Dios de veras tiene un cuerpo para mí? Él te dio un down payment, Él te dio arras, un enganche. ¿Cómo? Se llama el Espíritu Santo. Por eso Él está aquí. Aquí está en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Usted mira 4:30 de Efesios, que es lo que dice. 4:30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Hasta cuándo? Para el día de la redención. El hecho que tú tienes el Espíritu Santo es un down payment, es un enganche, es una promesa de Dios. Esa no es el comienzo. Aparte que yo vivo en ti, te he dado mi espíritu, yo tengo algo todavía
Pero la razón principal por la cual te salvó es para sobre su gloria, para su gloria. Y nunca olvides eso. Tú vives, tú existes para la gloria de Dios. Usted mira aquí, miren, interesante. Si usted fija bien, hay tres frases muy similares que se encuentran en ese capítulo. Mira el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia. Después también el versículo 12. Dice aquí también, perdón, 14. Para alabanza de su gloria. ¿Okay? Y usted ve entonces, pero también el versículo 12, que dice en el fin, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de su gracia. ¿No ven ustedes? Dios te salvó por su gloria. Ahora, pero cada uno dice algo diferente con respecto a la salvación nuestra. Sí, el versículo 6, donde dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Pues dice ahí en el versículo 5. Sí, ¿verdad? Él es alabado en la elección y adopción de sus hijos. Él te escogió y te adoptó. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos predestinó, nos adoptó por medio de Jesucristo, según el pura voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está. Para la alabanza de la. Entonces fuimos escogidos y adoptados por su gracia. Y su gracia y la gloria de su gracia es alabada en nuestra adopción. Ahora, pero aparte que me adoptó, ¿y qué pasa si yo pierdo mi salvación? ¿Qué pasa si él me pierde? Me lo compró. Muchos ya hemos comprado cosas, pero lo hemos perdido. No encontramos. Bueno, ahí veamos entonces ahora el versículo 11 y 12. Perdón, primero. Él nos escogió. Ahora está llevando a cabo la salvación. Mira el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quién? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. So, primero Él escogió, después Él salvó, y ahora Él preserva. Mira aquí ahora. Y vamos a versículos 13 y 14. En él también nosotros, sí, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por el oído, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es que somos sellados, no podemos perder la salvación, somos preservados. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Deben poner todo junto, porque yo sé que es difícil. Pablo aquí está diciendo, en ese capítulo, dice, mira, tú y yo no nada que ver con la salvación, tanto como creíamos, ¿no? Dios nos escogió y ya decidió adoptarnos, y su gracia lo hizo posible. Después Dios salvó a los que fueron escogidos y adoptados por medio de su gracia también. Y después Él selló y preservó hasta el día de la redención los que Él había escogido y salvado, y no van a perder su salvación, y es todo por la gloria del Padre, por medio de su gracia. Somos salvos por gracia. Y por eso lo dice 2 veces en Efesios 2. Por gracia soy salvo. Entonces, muchas veces nosotros disfrutamos de algo y ni sabemos cuándo empezó, qué tanto vale. Ahora,
podés esforzarte en la gracia, hay que apreciar, hay que saber de qué estamos hablando. Y Pablo explicó, ve que nos explicó a Timoteo, y está explicando a usted. Pero hoy en día la iglesia no es como de antes, la gente hoy no entiende, porque estamos muy pegados a los celulares y queremos todo muy fácil, y muchos nunca leen, no leen libros, nunca leí. Entonces lo que pasa es difícil, pero eso está en la Biblia. Y si está en la Biblia, el pastor se esforzó para explicarles, por lo menos pide al Señor, Señor, abre mis ojos y miraré que las maravillas. Porque está en la Biblia. Y después vemos también donde dice el apóstol Pedro. Dice antes, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. En otra palabra, hay que esforzarnos en esa gracia y crecer en esa gracia. Muchas veces nosotros quedamos tan claros y no crecemos, pero lo más que tú creces en esa gracia, yo les voy a garantizar algo, más crecerás en tu conocimiento íntimo de Dios, porque ese es el vehículo que Él ha usado para salvarte desde el principio, es el vehículo que Él sigue usando para mantenerte salvo, y es el vehículo que usará para glorificarte en el futuro. Y te conviene conocer este vehículo llamado gracia. Por último, el objetivo principal de la gracia es la gloria de Dios por medio de esa gracia. No hay más tiempo, pero hay algo en el texto que Dios va a usar la gracia de Él en tu vida como una exhibición para todas las creaciones, los ángeles y todas otras creaciones que ahí sabemos. Y todos van a ver, wow, vamos a ser tan gloriosos, vamos a ser tan elevados, vamos a reinar, vamos a buscar. Recuerda que dijo el Señor al siervo que bien buen siervo que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Una de las cosas que Dios desea de ti, mi hermano, aprende más de su gracia. Aprende más de su gracia. Apréciala más también. ¿Ok? Entonces, lo dejo con eso. Vamos a poner de pies. Y si tú quieres pasar y orar, ¿está bien? Vamos a orar. Y vamos a contar acerca de esa gracia. Pero quiero que de veras considere lo que te he compartido esta mañana. Padre nuestro, gracias Señor, que sea tan bueno con nosotros. Gracias Padre por tu gracia. Gracias Señor por ese amor tan grande. Y gracias por habernos escogido, porque nosotros nunca te hubiéramos escogido. Y gracias por tu santificación en nosotros, haciéndonos santos, porque en nuestras propias fuerzas nunca lo haríamos, nunca alcanzaríamos la santidad. Pero por tu gracia somos salvos. Y por tu gracia, como tú dijiste a tu siervo Pablo cuando estaba sufriendo, y oró 3 veces que le quita ese demonio de encima. Y tú dijiste a él, bástate mi gracia. Y Señor, que venga lo que venga en nuestras vidas, enséñanos que tu gracia es suficiente. Tu gracia es más que suficiente para nosotros. Que venga lo que venga. Aumenta nuestra fe, aumenta